Orihuela. Yo la voy a dar la clase el día de hoy, por lo que el ingeniero tiene unas cosas que hacer y va a estar ocupado ya, así que me pidió que yo la dé. Entonces, voy a pedirle que pongan todo su nombre completo en su perfil, porque de ahí se va a sacar la asistencia igual. Y entonces vamos a comenzar ya. Si es que no se me escucha o algo parecido, ustedes van a hacérmelo saber y para que solucionemos eso ya. Bien, entonces seguramente que ustedes ya habían avanzado un poco más de lo indicado con el INGE, pero vamos a ir viendo un poco más sobre la teoría, ya, sobre la teoría que ustedes tienen que saber. Metálica. Entonces, antes de meternos al diseño, porque el día de hoy vamos a hacer ejercicio práctico, tenemos que saber un poco de teoría, ¿ya? Y la teoría ustedes la tienen que saber de este texto que lo van a tener en la plataforma, que es el texto del ingeniero, y básicamente aquí está toda su teoría, ¿ya? Toda la teoría que ustedes necesitan saber para proceder al diseño de cualquier elemento metálico, ¿no? Entonces, antes de proceder a ese diseño, lo primero que tenemos que conocer es conocer al material, ¿no? ¿De qué material estamos hablando? Obviamente del acero. Entonces, este tema número uno es muy importante que ustedes lo lean a detalle para comprender o conocer al material. Aquí en el tema número uno, que es el acero como material estructural, ustedes van a tener o van a poder ver las clases de acero que existen, cuál es su composición, toda esta teoría, ¿no? Por ejemplo, acá nos va a decir un poco más qué tipo de acero existen, cómo se conforman los aceros, acero de baja aleación, acero de alta resistencia, acero de dureza natural. En resumen, esto nos va a hacer conocer de qué está compuesto, cuáles son los materiales o los químicos que lo componen, etcétera, ¿no? Es bueno siempre conocer cómo más o menos se está componiendo el material, es bueno conocerlo, ¿no? Y acá nos dice cuáles son sus ventajas con respecto a otros materiales como ser el hormigón armado, por ejemplo, lo compara con el hormigón armado y nos va a decir las ventajas. Cuando hagamos ejercicio, ustedes si participan van a tener obviamente lo que el ingeniero llama como bonificación extra, ¿ya? Así que es importante su participación. Les aviso para que vayan alistando sus calculadoras y todo eso, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Acá fíjense que ustedes conocen cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque no todo es ventaja, obviamente, también tiene sus desventajas, ¿no? Y todo prácticamente comparado con el hormigón armado, ¿no? Que es el otro material que se utiliza mucho en construcciones. Importante que lean esto igual, ¿ya? Bien, entonces, una vez que ya conocimos más o menos cómo se compone el acero, de qué está compuesto, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, etcétera. Otra cosa muy importante de conocer antes de proceder al diseño son las propiedades del acero, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades del acero, estamos hablando de las propiedades físicas y mecánicas, ¿no? Las propiedades físicas y mecánicas del material. Las propiedades físicas, por ejemplo, son el peso específico, coeficiente de dilatación térmica que tiene el acero, pero sobre todo lo más importante es conocer las propiedades mecánicas. ¿Qué son las propiedades mecánicas? Son aquellas propiedades que me dicen a mí cuál es la aptitud o cuál es la capacidad del material para poder soportar carga. Esas básicamente son las propiedades mecánicas, ¿no? Y esas propiedades mecánicas, o mejor dicho, la resistencia que tiene el material para poder soportar carga, o propiedades mecánicas que es lo mismo, se la determina mediante ensayo, ¿no? Fíjense, se realizan ensayos y vamos a ver acá si tenemos alguna gráfica que ilustre ese ensayo. Más adelante lo vamos a ver, porque aquí, por ejemplo, las máquinas estas que realizan esos ensayos y todo eso, ¿no? Pero bueno, en resumen, se realizan ensayos. O sea, se agarran probetas de acero, digamos. En este caso, el más conocido es este ensayo que forma esta gráfica que ustedes ven acá, que es el ensayo que se le realiza a una probeta de acero dulce o más conocido como dúctil, ¿no? Una probeta de acero dúctil o acero dulce, que es lo mismo, ¿no? Entonces se agarran probetas, más o menos vamos a ver, se agarran probetas que tienen más o menos esta forma, digamos, van a disculpar el pulso acá.
Seguramente que ustedes, ¿dónde han visto este ensayo? Este ensayo ya lo han tenido que ver en resistencia a los materiales uno, ¿no? En resistencia a los materiales uno con el ingeniero Belmonte, él seguramente que les ha tenido que explicar bien este ensayo, tensión de formación del acero dulce, ¿no? Que es el ensayo que se le realiza al acero para ver cuánto de carga puede resistir el material, ¿no? Entonces lo que se hace es esto, ¿no? Se agarra una probeta de acero dulce que ya está estandarizada, quiere decir que ya las dimensiones, las normas se la dan a ustedes, digamos, y se la somete a carga, ¿no? Se la somete a carga. Obviamente aquí está medio choco el dibujo, pero es más o menos así la probetita, que tiene dimensiones estandarizadas según la normativa que se agarre, que en este caso se agarra la normativa ACI, la americana ACI, y como les decía, se la somete a carga, ¿no? A través de una máquina, obviamente, a través de una máquina especializada en eso que se la puede hallar en laboratorio. No sé si el laboratorio acá de Civil tendrá esta máquina para realizar esta prueba, yo creo que debe tener, aunque la última vez que averigüé no tenía aún. Entonces se la somete a carga, ¿no? Se la somete a una carga y para representar cuál es el proceso que pasa esta probeta de acero, digamos, antes de su falla. Esta es la prueba de tracción o tensión del acero. Se lo grafica, se lo representa gráficamente, ¿no? Y fíjense que la gráfica que se forma básicamente es esta, ¿no? Esta gráfica de aquí. Durante todo el proceso de carga, durante todo ese ensayo, ¿no? La gráfica que ustedes van a poder observar que se va a formar es esta, donde aquí podemos ver que el acero pasa por dos estados distintos, es decir, dos fases distintas. Una primera fase que lo define esta línea recta que ustedes ven acá, que se denomina como fase elástica o campo elástico. ¿Por qué se lo denomina como campo elástico? Como su nombre lo dice, ¿no? Porque si en esta etapa nosotros retiramos la carga, es decir, se retira la carga a esta probeta, la probeta es capaz de recuperar su longitud inicial. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si esta probeta tenía, por poner un ejemplo, ¿no? Tenía 6 metros de longitud, y yo le apliqué la carga y retiro esa carga en cualquier punto de esta recta, en cualquier punto, sea aquí, digamos. Si yo le retiro la carga, la probeta va a ser capaz de recuperar los 6 metros que tenía inicialmente, ¿no? Por eso es que se denomina como zona elástica, esta línea recta de acá, ¿no? Y es importante esa zona porque ahí los métodos de diseño que diseñan en esa zona, por ejemplo, son los diseños por esfuerzos admisibles, que eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces es importante conocer eso, ¿no? Esa es básicamente la importancia de esta zona, la zona elástica, ¿no? Es comprender eso, digamos, que si ustedes retiran la carga en esa zona, la probeta va a ser capaz de recuperar su longitud inicial, o sea, el material va a ser capaz de recuperar su longitud inicial. Entonces, llegado a este punto de aquí, llegado a este punto que se conoce como límite de proporcionalidad o límite de fluencia, este punto de aquí, ¿no? El material ya pasa por otra etapa, otra fase, que lo define todo esto de acá. Fíjense, lo define todo esto de acá. Esa etapa o esa fase se denomina como fase plástica. O sea, ¿qué conocen ustedes como fase plástica? Si un plástico, ustedes agarran una bolsa de plástico o cualquier plástico, digamos, y lo estiran, ustedes van a observar que ese plástico se va a quedar estirado, ¿no? No va a recuperar su longitud inicial. Entonces, si yo retiro la fuerza de esta probeta que está sometida a ensayo, le retiro la fuerza en cualquier punto de esta fase plástica, la probeta no va a ser capaz de recuperar su longitud inicial. Es decir, si tenía 6 metros, por decir algo, ¿no? Y nosotros la sometimos a una carga de tracción o carga de estiramiento, la probeta aumenta su longitud, por ejemplo, a 6,5 metros, digamos. Entonces, si yo agarro la carga, la retiro en esta fase plástica o en este estado plástico, la probeta no va a recuperar los 6 metros que tenía inicialmente, sino que se va a quedar en 6,5, 6,4, así, digamos. En resumen, no recupera, digamos.
¿no? Y eso es lo que me grafica esto. Por ejemplo, esto se conoce como esta línea horizontal que ustedes ven roja de aquí, esta de aquí, ¿no? Se conoce como fluencia. Voy a anotarla acá. Esta línea horizontal de aquí que ustedes ven, que describe la gráfica, se conoce como fluencia. ¿Qué es la fluencia? Obviamente habíamos dicho que esta es una gráfica tensión, donde las tensiones se leen de manera vertical, en el eje vertical, versus deformación. Las deformaciones se leen en el eje horizontal, ¿no? Entonces, esta línea recta me está queriendo decir que el material está sufriendo lo que se conoce como fluencia. ¿Qué es la fluencia? La fluencia es una deformación excesiva sin aumento de tensión, es decir, sin aumento de carga, ¿no? Tensión o carga lo mismo. Entonces, fíjense que horizontalmente el material se va a deformar considerablemente sin aumento de carga. Y esta es una gran ventaja para la estructura de acero. En sí, esto es lo que se quiere lograr en una estructura de acero. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en una estructura ese material de acero va a fallar, esa excesiva deformación que va a tener esa viga o esa columna de acero va a ser tan excesiva que el ojo humano lo va a poder observar, digamos. Entonces, al observarlo, ya nosotros nos vamos a dar cuenta que va a fallar y eso quiere decir que nos va a dar tiempo de salir de esa estructura o de salir volando porque obviamente va a fallar, digamos. Y esa es una gran ventaja que tienen las estructuras de acero, ¿no? Que tienen lo que se denomina como fluencia, o sea, una excesiva deformación antes de llegar a la falla, ¿no? O a la ruptura que se conoce, o sea, antes de que colapse. Esa ventaja, por ejemplo, no la tienen las estructuras de hormigón armado, ¿no? Las estructuras de hormigón armado no tienen esto que se conoce como fluencia. Entonces, si las estructuras de hormigón armado fallan, su fallo va a ser repentino, sin aviso. O sea, no va a avisar, obviamente. No va a avisar que va a fallar ni nada de eso. Y es por eso que algunas estructuras que fallan producen muerte, producen daños colaterales, etcétera, ¿no? Y esa es una gran ventaja de estas estructuras de acero, que tienen esto que se denomina como fluencia. Es decir, fíjense que tiene una excesiva deformación sin aumento de tensión. Entonces eso nos avisa que fallan. Si ustedes leen la ventaja y desventaja, van a observar que una de las ventajas es esa, muy importante. Entonces, esto más o menos para darle a ustedes un pantallazo de lo que tienen que conocer. Conocer esta gráfica es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí yo me doy cuenta más o menos de cómo va a trabajar este material, cuál es su comportamiento, cuáles son sus aptitudes para poder soportar carga, podríamos decir, ¿no? Para poder soportar carga. Entonces, aquí tenemos lectura. Por ejemplo, una primera lectura que podemos tener es en este punto. En este punto donde comienza la fluencia, que ya le dije que la fluencia es esta línea horizontal que conlleva a un aumento excesivo de deformación sin aumento considerable de carga, ¿no? Una primera lectura que es muy importante es esta FY que ustedes ven acá, que se va a conocer como tensión de fluencia. Esa tensión de fluencia no va a servir para el diseño, obviamente no. Y las deformaciones igual que son importantes, pero esta en sí no se ocupan para el diseño, ¿no? Esta es la que tiene que grabarse, FY, tensión de fluencia, que es la tensión donde comienza esa etapa de fluencia, excesiva deformación sin aumento de carga, etcétera, ¿no? Entonces yo les recomiendo que ustedes lean bien esto, igual, esta parte donde está esta gráfica y comprendan bien a qué se refiere la gráfica y qué es lo que nos dice la gráfica, ¿no? ¿Cuáles son sus dos etapas? Como les dije, etapa elástica y etapa plástica, que lo describe esta acá, ¿no? Bien, una vez que yo conozco la propiedad mecánica del material, que básicamente me lo va a describir esta gráfica, de aquí se saca las tensiones necesarias. También aquí tenemos lo que se conoce como módulo de elasticidad, que es básicamente el ángulo de esta pendiente, módulo elástico. Seguramente te han escuchado hablar de eso, que se lo simboliza como E, digamos, que acá está, que básicamente ese módulo elástico para el material acero es 2.1 por 10 a la 6. Como yo les decía, este ensayo ustedes ya lo han tenido que ver en resistencia a los materiales 1
Ahí se lo han explicado mucho mejor, obviamente, pero es importante que lo vuelvan a recordar, ¿no? Y también tenemos la clase de acero que existen, acero laminado en caliente, conformados en frío, etcétera. Los perfiles acá, todo esto es teoría, obviamente, pero es importante conocer. Y una vez conocidas las propiedades mecánicas, los tipos de acero y todo eso, para tener una mejor referencia antes de introducirnos al diseño, lo siguiente que tenemos que ver es los métodos de diseño. O sea, cómo vamos a diseñar, qué método vamos a ocupar, ¿no? Y esto es lo que le dice a ustedes el tema número 2, método de diseño, ¿no? Bien, existen dos métodos de diseño bien definidos, ¿ya? Lo que se conocen como diseño por esfuerzo admisible o DA, digamos, sus abreviaciones son DA o ASD. Cuando ustedes vean DA o ASD, quiere decir un diseño de un elemento por esfuerzo admisible. Y los diseños por los métodos de los estados límite, o también se conoce como diseño DFCR, ¿no? Diseño de factor de carga y resistencia. O sea, aquí en el diseño por esfuerzo admisible, el material se diseña para que no sobrepase las tensiones admisibles, ¿no? Es decir, aquí está la fórmula básica, fíjense, esta es la fórmula básica, ¿no? Donde el material se diseña para que los esfuerzos o la carga que provoca, los esfuerzos que provoca la carga actuante en la estructura, que viene a ser esta de aquí, sea menor o igual al esfuerzo admisible que admite el material, ¿no? O sea, la tensión admisible. Este método de diseño es el que ustedes ya han visto en Resi 1, Resi 2, madera, etcétera. Hasta ahí ustedes han visto el diseño por esfuerzo admisible. Pero este método de diseño es algo ineficiente, ¿no? ¿Por qué es algo ineficiente? Porque si ponemos de ejemplo nuevamente la gráfica que yo les expliqué acá, por eso es importante conocer esta gráfica, ese método de diseño por esfuerzo admisible solamente considera al material trabajando en esta etapa. Es decir, si yo diseño la estructura por esfuerzo, por el método de diseño de esfuerzo admisible, el material solamente me va a trabajar a mí en el campo elástico, aquí, ¿no? Aquí, digamos, básicamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lleva a un desperdicio. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el material aún es capaz de resistir carga más allá del campo elástico. Es decir, estoy desperdiciando toda esta fase. Toda esta fase la voy a desperdiciar, digamos. Si es que me pongo a diseñar con ese método, por el método de diseño de fuerzas admisibles. Entonces, desperdicio todo esto. O sea, es algo ineficiente. Y es por eso que, pero incluso hasta hace no muchos, las estructuras de acero, las estructuras de hormigón armado, aún se seguían diseñando en esta etapa, en el diseño por esfuerzo admisible. Es decir, aquí vamos a decir el método de diseño DA, que se conoce como diseño por esfuerzo admisible, solo trabaja en el campo elástico, es decir, aquí en esta línea recta. Entonces, eso es algo ineficiente porque estamos desperdiciando una gran parte del material. El material aún es capaz de poder soportar carga mucho más lejos de esto, digamos. Y es por eso que recientemente no recientemente, digamos, pero no hace mucho se ha puesto el método de diseño número 2, que es el diseño por el método de los estados límites. Como su nombre lo dice, ¿no? Este método lo que hace es someter al material a su máxima capacidad, es decir, a su estado límite, ¿no? Su capacidad máxima. También se conoce, y acá lo van a conocer así, como diseño del factor de carga y resistencia, ¿no? Aquí fíjense, diseño del factor de carga y resistencia o método DFCR. Entonces, en este caso, este método de diseño, si es que observamos acá la gráfica nuevamente, por eso yo les vuelvo a recalcar que esta gráfica es muy importante, ese método de diseño por los estados límite va a diseñar al material acá, es decir, va a poner al material a trabajar a su máxima capacidad, por eso es que se denomina como método de diseño por estado límite, ¿no? El material se somete a su estado límite, o sea, a su máxima capacidad de carga, va a trabajar en este campo de aquí.
Y es un método más eficiente, ¿no? ¿Por qué es más eficiente? Porque obviamente se va a aprovechar al material al máximo, ¿no? A su máxima capacidad. Entonces, en cuanto a costo, va a ser mucho más barato que el primer método de diseño, que no se lo utiliza al material a su máxima capacidad. En cambio, este sí se lo va a usar al material a su máxima capacidad, por consiguiente va a ser más eficiente y va a ser más económico. Entonces, la ecuación básica, vamos a obrar esto, la ecuación básica que ustedes tienen que grabarse es esta, ya. Esta va a ser la ecuación básica que vamos a ocupar. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la carga actuante se la va a multiplicar por un factor o coeficiente de mayoración, es decir, se va a mayorar la carga actuante. Este de aquí, fíjense, aquí están las descripciones. Es un factor de mayoración o factor de amplificación de carga. Esta es la carga actuante, obviamente, y eso tiene que ser menor o igual a un factor de minoración multiplicado por la resistencia que brinda el material. Es decir, en cualquier ecuación de diseño que ustedes vean, siempre van a ver que la ecuación básica va a ser la carga actuante, que es esta de aquí. La carga actuante siempre tiene que ser menor o igual a la resistencia al material, que es esta de acá. Eso para que esa estructura no vaya a colapsar o no vaya a fallar, ¿no? Siempre va a ser la ecuación esta, tanto en el método de diseño por los estados límite como en el método de diseño por los esfuerzos admisibles, ¿no? Entonces, carga actuante, que si es esta de acá, siempre tiene que ser menor o igual a la resistencia al material, ¿no? Y bien, esto es importante que sepan entonces, ¿no? Las propiedades física-mecánica, principalmente las propiedades mecánicas y los métodos de diseño, antes de proceder a cualquier clase de diseño que ustedes vayan a realizar, ¿no? Cualquier estructura, que ahorita lo vamos a ver, obviamente, ¿no? Y otra cosa que tienen que conocer también son las cargas. ¿Qué tipo de cargas son las que van a actuar en una estructura, por ejemplo? ¿No? Entonces tenemos las cargas que pueden actuar en una estructura, acá las tienen ustedes descritas, ¿no? Las cargas muertas, las cargas vivas. Las cargas muertas, por ejemplo, pueden ser el peso propio de la estructura, porque la estructura tiene un peso propio, obviamente, a eso se denomina como carga muerta. Los muros divisorios, los tabiques que se conoce, que son las paredes estas que dividen los ambientes, ¿no? Que dividen los cuartos, las oficinas, etcétera. Algunos tipos de muebles, igual, si es que van a estar años y años introducidos en la estructura, también se consideran como carga muerta. Y la carga viva de piso, que somos nosotros, digamos, las personas que vamos a estar en esa estructura, somos considerados carga viva. Los muebles, digamos, que no van a tener una larga duración en la estructura, también se consideran como carga viva. Los equipos, divisiones móviles, es decir, todo lo que se mueve, ¿no? La carga viva es todo lo que se mueve, digamos, lo que no está en un solo lugar, sino que está en constante movimiento. Nosotros las personas, los muebles, algunos tipos de muebles, etcétera. Carga viva de techo, carga de montaje, dice acá. Esto considera, por ejemplo, en cualquier momento o durante la construcción, algún operario, que se yo, algún albañil, alguien, digamos, se va a tener que subir al techo, ¿no? Entonces, por eso es que se considera también una carga viva de techo. Por eso dice carga de montaje. Si es que algún operario va a subir allá arriba y va a hacer, qué sé yo, tarea de mantenimiento o tarea de construcción, digamos, se tiene que considerar carga sísmica, ¿no? Carga sísmica, que esta carga es debido al sismo, a los terremotos, ¿no? También se considera. Carga del agua de lluvia, pues cuando llueve a veces se queda estancada el agua, digamos, esa carga igual se tiene que considerar. Carga de nieve, si es que existe, acá obviamente no hay nieve, ¿no? En alguna zona de La Paz sí creo. Y carga de viento, ¿no? Esta es importante igual, ¿no? La carga de viento, el viento al menos aquí en esta zona es bien considerable. Entonces esa carga de viento cuando se diseña algunos tipos de estructura, un letrero, un tanque elevado, por ejemplo, se tiene que considerar. Y acá las combinaciones de cargas, ¿no? Estas dos primeras cargas son
considerada como carga gravitacional, ¿ya? Es decir, carga por acción de la gravedad, ¿no? Por eso se les denomina como cargas gravitacionales, que básicamente son las que vamos a ver en esta materia en la mayoría de los casos, digamos. Esas dos primeras cargas, que son cargas gravitacionales. Ya luego, bueno, la tercera igual se puede considerar como una carga gravitacional, ¿no? Porque es el peso de un operario y todo eso. Estas tres son denominadas como cargas gravitacionales, porque es, como su nombre lo dice, ¿no? Son dadas por acción de la gravedad. Y ya luego, estas cuatro de acá se conocen como cargas accidentales, ¿no? Porque son obviamente cargas que se dan por acción de la naturaleza, digamos, que no siempre están presentes, pero se la denomina, por eso que se la denomina como cargas accidentales. Son cargas que no siempre están presentes y que son dadas por acción de la naturaleza, ¿no? Importante conocer igual los tipos de carga, ¿ya? Porque a partir de ahora, metálica y cuando lleven también de hormigón armado uno van a tener que diferenciar los diferentes tipos de cargas. Porque antes ustedes conocían en su materia previa, bueno, en madera creo que han visto también ya un poco la descripción de carga muerta y carga viva, ¿no? Pero en la materia previa ustedes simplemente conocían una carga Q, ¿no? Pero esa carga Q es la sumatoria de todo, considerando todos los tipos de carga, ¿ya? Por ejemplo, si solamente consideramos cargas gravitacionales, sería la sumatoria de carga muerta más carga viva, ¿no? O sea, ya estaba considerada en esa Q, digamos, pero hasta ahora, hasta esta materia, si es que la llevan por primera vez, ustedes solamente habían conocido una carga Q o una carga P, digamos, una carga puntual, ¿no? Que pero no habían todavía visto las descripciones de los diferentes tipos de carga. Y eso es lo que se aprende ya desde aquí, de donde han armado uno, pues. Y acá tenemos obviamente las combinaciones de carga que vamos a usar, ¿no? Según los tipos de carga que tengamos en la estructura o que consideremos en la estructura. Por ejemplo, aquí esta primera combinación, si es que solamente tengo carga muerta, que muy difícilmente se ve que solamente tengan ustedes carga muerta en una estructura. Normalmente van a tener sí o sí lo que se conoce como carga muerta y carga viva ya. Y aquí tenemos la segunda combinación que tenemos que usar, si es que tenemos carga muerta y carga viva. Y la tercera combinación, si es que ya tenemos carga viva de techo, carga de viento, etcétera, ¿no? Estas combinaciones son de acuerdo al tipo de carga que tengamos que considerar en la estructura. En una estructura de edificación, por ejemplo, lo normal es que se utilice en un edificio, lo normal es que se utilice solamente carga muerta y carga viva. Si en una estructura de un puente elevado, por ejemplo, y ahí se tiene que considerar las cargas muertas, la carga viva y la carga de viento, por ejemplo. Pero esos ejemplos ya lo vamos a ir viendo más adelante ya. Y acá nos dice cómo combinar todo, de acuerdo a los tipos de carga que nos da, y etcétera. Bien, entonces, dicho todo eso, lo que vamos a hacer ahora es pasar a un ejemplo práctico. Y Disculpe. vamos a comenzar, a ver, voy a aceptar a los que están entrando como rezagados acá. Si es que no se escucha, no duden en decirme ya. Buen día, auxiliar. Buen día. Quería preguntarle sobre la carga muerta que estaba mostrando hace rato. Ya, a ver, vamos a ver dónde está. Esta, Mm, ¿no? En ¿Cuál la es la consulta? combinación, no, la combinación de carga. Es Ya. ese valor que dice, digamos, 1,20 por carga muerta más 1,60 por carga viva, así es, se multiplica. Sí, exactamente. O sea, estos son factores de mayoración. Lo que pasa es que estas combinaciones están dadas para el método de diseño por factor de carga y resistencia, es decir, diseño por los estados límites, donde la carga se va a tener que mayorar por un coeficiente de mayoración. ¿Para cuánto vale este coeficiente de mayoración? Ese coeficiente de mayoración me lo dan estas combinaciones. Mm, Entonces, cuando yo tenga carga muerta y carga viva, el coeficiente de mayoración para la carga muerta va a ser de 1,2 y el coeficiente de mayoración para la carga viva va a ser de 1,6, ¿no? Se lo multiplicas. O sea, son ah, coeficientes de mayoración, ¿ya?
y son Ya. coeficientes de mayoración. Y este coeficiente para la resistencia del material, este coeficiente de minoración, vamos a ver cuando vayamos viendo los ejercicios, obviamente, ese coeficiente de minoración va a depender de qué tipo de esfuerzo es el que estamos diseñando. Si es flexión, o sea, momentos flexores, si es esfuerzo cortante, son esfuerzos de compresión, en el caso de columna, ese coeficiente de minoración va a variar. Pero eso lo vamos a ir viendo mientras vamos viendo los ejercicios, ¿ya? Entonces, Ah, como les decía, vamos a comenzar ya. Seguramente que ustedes ya han visto, con el ingeniero han visto ejemplos de elementos sometidos a flexión, pero vamos a ver conmigo acá para recordar si es que ya lo han visto y si no lo han visto, vamos a iniciar con eso ya. Elementos sometidos a flexión, acá más o menos este texto. Y vamos a ir viendo el ejercicio y vamos a ir viendo de dónde salen las fórmulas, ya, cuál es la teoría, de dónde salen las fórmulas y todo eso. Porque es importante que mientras ustedes van desarrollando el ejercicio, vayan viendo la fórmula, ¿no? Entonces, fíjense que acá me da una estructura metálica conformada por una viga. El perfil de viga dice que es una viga I, o se conoce también como viga de ala ancha, WF, o viga I. Esta viga que acá la tenemos descrita está sostenida por tres apoyos, tres pilares obviamente, tres apoyos. Y entonces lo que nos va a pedir a nosotros es calcular cuánto de carga aguanta esa viga ya. Acá tienen las descripciones de ustedes, viga arriotrada lateralmente, acero A36, que es el acero que se va a usar, el acero dulce, el acero A36. Hormigón H21, y fíjense que acá me dice, me da a cuánto equivale la carga muerta y a cuánto equivale la carga viva. Dice que la carga muerta es el 40% de la carga Q y la carga viva es el 60% de la carga Q. ¿Qué método van a usar? Obviamente el método que van a usar a partir de ahora, el método DFCR, ¿no? Diseño por factor de carga y resistencia. El método que yo les nombré ahorita, que es el segundo, ¿no? Que consiste en el estado límite último. Y acá nos da los datos, ¿no? Viga y columna de 8 por 26 por 0,8 centímetros, es decir, acá fíjense que la viga ahí tiene una dimensión, una altura de 26 centímetros, una base de 8, o sea, una base de ala, a esto lo vamos a conocer como ala, y un espesor del ala de 0,8 centímetros, que es esta T que ustedes tienen acá, es decir, la altura de esa ala, 0,8 centímetros. Y el alma, que es esta parte de aquí que ustedes tienen aquí, tiene un espesor de 0,8 centímetros. A esto vamos a conocer como alma, ¿ya? Es importante eso porque a veces no, a nosotros nos dicen, digamos, el espesor del ala es tanto. Ya tenemos que conocer a qué parte corresponde, ¿no? El ala es esta de acá, ya. El espesor del alma es tanto, digamos. El alma viene a ser esta, ya, 0,8 centímetros. Bien, entonces lo que nos piden, como yo le decía, es determinar cuánto vale la carga Q, o sea, esta carga Q de acá, cuánto es lo que aguanta esta viga. Determiname eso. Entonces eso es lo que vamos a determinar. Solución. Primeramente, procedemos a representar aquí tenemos un esquema real, ¿no? Entonces acá producimos un esquema estructural, ¿ya? Fíjense, si aquí tenemos un esquema real, aquí nos da la vista de la viga y las columnas ahí de una manera real, pero nosotros para efectos de cálculo lo que hacemos es reproducir un esquema estructural, ¿no? Que es el que conocemos. Aquí la viga con sus tres apoyos, la distancia dice que entre columnas de 6 metros, por eso es que esta distancia es de 6 metros, y lo que yo voy a determinar es cuánto aguanta esa viga, ¿no? O sea, cuánto es el valor de Q, eso es lo que voy a determinar. Bien, entonces para eso me dicen que yo realice el método de diseño de FCR y ya vimos que la ecuación básica para el método de diseño de FCR, diseño por factor de carga y resistencia, es esta, ¿no? Que si no se acuerdan, vamos a ir otra vez al texto. Esta es la ecuación básica, fíjense. Entonces, esa es la que yo tengo que usar y es la que voy a usar a partir de ahora en adelante. ¿Ya? Esto más acá. Bien. Entonces, fíjense, por eso es que yo puse esta ecuación ahí como referencia.
Este coeficiente de mayoración de acá se lo va a determinar con esta fórmula, ¿ya? Como solamente tengo carga muerta y carga viva, entonces fíjense que la combinación de carga que yo tengo que usar, la combinación de carga que yo tengo que usar es esta de aquí, ¿no? Sin tener carga viva de techo, obviamente, es esta, ¿no? Esta segunda de aquí, digamos. Sin tener carga viva de techo, ni carga de nieve, ni nada de eso. Simplemente tengo las dos primeras, carga muerta y carga viva. Y es básicamente lo que ustedes van a tener casi siempre. Entonces, la fórmula para determinar ese coeficiente de mayoración de ahí va a ser esta de aquí ya. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Y para que me quede solamente un valor, lo divido entre carga muerta más carga viva ya. Y ahí voy a tener este coeficiente de mayoración de aquí, ¿no? Entonces, al igual que ustedes veían en madera, si es que ya han pasado madera, para diseñar los elementos sometidos a flexión, aquí van a ser solamente tres controles, ¿ya? ¿Cuáles son los controles? Control por flexión, es decir, controlar el momento máximo, control por corte, controlar el cortante máximo, el esfuerzo cortante máximo, y control por deformación, ¿ya? Que es controlar la deformación admisible que se le puede imponer a esa estructura, ¿no? Hay otro control que es el control por aplastamiento, que también se hacía en madera, pero en este caso, ese control por aplastamiento no lo vamos a ver acá, porque en estructura metálica es insignificante, ¿ya? En estructura de madera sí tiene relevancia ese control por aplastamiento, pero acá es un poco insignificante. Comencemos con el primer control, entonces, control por flexión. Entonces, la ecuación que voy a usar es esta, ¿ya? ¿De dónde sale esta ecuación? De aquí, ¿no? Fíjense, factor de mayoración por la carga actuante, que en este caso, como estoy controlando la flexión, la carga actuante viene a ser el momento máximo, o sea, el máximo esfuerzo de flexión o el momento máximo. Eso va a ser igual al coeficiente de minoración. Para el caso de flexión, el coeficiente de minoración es 0.9, ¿ya? Siempre, 0.9 por la resistencia nominal. Aquí, esto de aquí es lo que se conoce como el momento resistente, ¿ya? Este va a ser el momento resistente, que es básicamente el producto entre la tensión de fluencia, ¿se acuerdan del diagrama de las propiedades mecánicas que hace rato yo les hice referencia? Ahí había un dato, ¿no? Es que era la tensión en la fluencia, Fy. Esta de aquí es la tensión de fluencia, por algo que se conoce como módulo plástico del material, ¿no? Entonces, este conlleva al momento resistente, es decir, es el momento que proporciona el material para resistir el momento actuante que genera la carga que te da carga, ¿no? Pero básicamente la fórmula que aplicamos es esta de aquí, ¿no? Esa. Esa XZ es lo que el ingeniero pone WZ, perdón, WX. ¿Cuál? ¿Cuál dice? En ese valor que está ZX, es lo que el Ya. ingeniero usa WX. Ah, ya. Es que este es el módulo plástico, el otro, el WX, es el módulo elástico. Ah, ya, ya. El WX, ¿no? Ese módulo elástico se utiliza en el método de diseño por esfuerzos admisibles. O sea, eso se utiliza en los métodos de diseño en madera, resi uno, etcétera. Son diferentes porque este es cuando el material está en el campo elástico. Este ya es cuando el material está en el campo plástico, que es por el método de diseño que estamos usando. Y obviamente, para que lo entendamos mejor, si nosotros, a ver, ¿dónde está eso? Está aquí, creo. Si nosotros vemos cualquier elemento sometido a flexión, fíjense acá, y lo vamos a relacionar con el diagrama que yo les mostré ahorita. Cualquier elemento sometido a flexión quiere decir sometido a un momento flexionante, momento, ¿no? Si lo sometemos a flexión, si lo sometemos a una carga de flexión, va a pasar por estas tres etapas, por estas tres etapas. Fíjense, una primera etapa donde las tensiones, este diagrama que ustedes ven acá es diagrama de tensiones,
que si se acuerdan de resistencia de materiales uno, por ejemplo, la tensión aquí, la tensión máxima, cómo se determina con esta ecuación, ¿no? Tensión es igual a ¿qué? Al momento por la distancia desde la línea neutra hasta al punto más cargado, al punto superior. ¿Se acuerdan que aquí había una línea neutra, no es? ¿Qué es la línea neutra? Es la línea o el punto de cambio de signo de las tensiones, ¿no? Aquí tenemos tensiones positivas, por ejemplo, negativas, por ejemplo, y este punto de cambio, que se conoce también como línea neutra, pasa de ser tensiones negativas a ser tensiones positivas, ¿no? A eso se conoce como línea neutra, otra definición importante. Entonces, si se acuerdan de resi 1, la tensión es igual al momento por la distancia desde ese eje neutro al punto más cargado sobre la inercia, ¿no? ¿Se acuerdan más o menos de esta fórmula? Ustedes de resi 1, madera ya la han tenido que ver, ¿no? Entonces, aquí la tensión también se puede calcular de esta manera. Momento sobre sobre ¿sobre qué? Sobre el módulo plástico que se conoce que es esta WX. Entonces, si yo acá despejo el momento, van a disculpar un poco ahí, que esto es a pulso nomás. Si yo despejo el momento, a este momento se lo conoce como momento resistente. Si ustedes despejan este momento, que vamos a conocerlo como el momento resistente, va a ser igual a la tensión por ese módulo elástico o módulo resistente que se le llama, así, ¿no? Pero esta ecuación de aquí viene a ser para el campo elástico. Fíjense que aquí donde las tensiones son proporcionales a la línea neutra, es decir, que van aumentando a medida que se alejan, porque el diagrama me lo dice, fíjense, en el punto de línea neutra las tensiones son cero, ¿no? Pero a medida que esto se aleja, va aumentando, ¿no? Y la tensión máxima viene a estar en el punto más alejado. Esta, esta, este diagrama de tensión es cuando el material, por eso es que todo se relaciona acá, es cuando el material se encuentra, cuando el material se encuentra en este campo de acá, en el campo elástico, aquí. Cuando el material se encuentra en este campo elástico, las tensiones van a ser así como ustedes la pueden observar aquí. Sí van a ser, ¿no? De esta manera, así. Bien, una vez que se llega al punto vamos a ponerlo acá, al punto de fluencia, que es aquí, el material pasa a tener esta descripción, ¿no? Que es la línea horizontal de fluencia que yo les expliqué hace rato. Entonces, en ese caso, fíjense que el diagrama de tensiones ya viene a ser este de aquí, ¿no? O sea, el material se está plastificando, el material se está plastificando, ya pasa al campo plástico. ¿Qué observan ustedes aquí, por ejemplo? Aquí tenemos la línea neutra, ¿no? No voy a hacer con esto mejor. Ahí, ¿no? La línea neutra, que es el punto donde las tensiones cambian de signo, o donde las tensiones se hacen cero. Entonces, fíjense ustedes que las tensiones ya están tomando una forma rectangular, ¿no? Es decir, las tensiones en todos los puntos ya se están igualando. Eso sucede cuando el material se está empezando a plastificar. Fíjense, ya no es totalmente triangular, sino que ya aquí ya hay una cierta uniformidad de las tensiones, ¿no? Y ya están de manera rectangular ahí. Entonces, eso es cuando empieza la fluencia, ¿no? Empieza la fluencia, esa línea horizontal que ustedes ven en el diagrama, ahí ya las tensiones se están igualando en todos los puntos. Y por último, cuando el material está a punto de llegar a su etapa final, o cuando está ya totalmente plastificado, a punto de fallar, tenemos este tercer estado, ¿no? Que es el estado totalmente plastificado, ¿no? ¿Por qué quiere decir el estado totalmente plastificado? Porque todos los puntos de la sección toman la misma carga, ¿no? Por eso es que ustedes lo ven acá, que el diagrama ya es rectangular, ya no es triangular como lo veían inicialmente, ¿no? Sino que es totalmente rectangular. Eso quiere decir que el material está totalmente plastificado. Entonces, en esta fase, en esta etapa, el momento resistente ya viene a ser igual
la tensión de fluencia, que es la tensión que se produce en la fase plástica, va a ser multiplicado, fíjense acá era tensión en la fase elástica por el módulo resistente elástico, aquí es por el módulo resistente plástico o módulo plástico, ¿ya? Porque es la fase donde el material ya se encuentra totalmente plastificado. Básicamente es la misma descripción, nada más que uno trabaja en el campo elástico y el otro trabaja en el campo plástico, ¿no? Y como nosotros estamos diseñando acá por el campo plástico, eso es lo que, por eso es que ya aparece el módulo resistente plástico, ¿no? Y vamos a aprender a calcularlo ahorita. Pero es importante también que sepan ustedes por qué estos diagramas, por qué se comportan así, digamos, por qué inicialmente varía de una manera triangular así, con una recta y los diagramas son triangulares, y por qué luego ya son rectangulares, ¿no? O sea, diagrama totalmente plastificado. Bien, entonces continuamos con el ejercicio. O sea, ¿qué tenemos de esta ecuación, no? Esta ecuación que es la que me va a controlar a mí la fricción. Bien, ahora me va a interesar determinar el coeficiente de mayoración. Entonces, para determinar el coeficiente de mayoración, ya vi que voy a usar esta forma. Entonces, fíjense que la carga muerta, acá me la da a mí, dice que es 0,4 de Q. Y la carga viva es 0,6 de Q. Entonces, lo único que tienen que hacer es reemplazar, ¿no? Carga muerta 0,4 de Q y carga viva 0,6 de Q. Eso nos da, ¿no? Sí. Y la sumatoria de ambas cargas, ¿no? Carga muerta más carga viva. Y ahí tenemos este coeficiente, que es el coeficiente de mayoración. Bien, una vez determinado el coeficiente de mayoración, ahora lo que vamos a hacer es determinar el momento máximo, ¿no? El momento máximo provocado por la carga. Entonces, como aquí tengo una viga continua, es decir, una viga con tres apoyos, donde las longitudes de ambos tramos son iguales, entonces dice que aquí hay alguien que está con su audio abierto. ¿Y el quién es? Vamos a silenciarlo ya. Ya. Entonces, estamos en el momento máximo. Fíjense que el momento máximo, o sea, el momento que genera la carga, para determinar eso tengo que ver qué tipo de viga tengo. Entonces, ya les decía que tengo una viga continua con tres apoyos, dos tramos. Los tramos tienen igual longitud, entonces ya eso está predeterminado, ¿ya? Los momentos de los tramos se determina como con esta fórmula, Q por L cuadrado sobre 14,3, y el momento del apoyo, que es el negativo, obviamente, se determina con esta fórmula, ya, Q por L cuadrado sobre 8. Entonces, obviamente veo que identifico que el mayor, porque aquí tengo que tomar el valor máximo de momento que haya en toda la estructura, es este de acá, ¿no? Q por L cuadrado sobre 8. Ese es el valor que vamos a tomar. Bien, identificado eso, vamos con los otros parámetros de la ecuación, ¿no? 0,9, porque yo le decía que el coeficiente de minoración para flexión es 0,9, y este FY de acá es la tensión de fluencia, ¿no? La resistencia a la fluencia, que para este tipo de acero lo que vamos a usar es 2530, que lo vamos a ver. Ya está definido ese valor, 2530, que lo vamos a reemplazar más adelante. Y ahora el módulo plástico. Eso es lo que vamos a determinar, que sería lo más complicadito, poco complicado, digamos, que tendríamos acá. Entonces, el módulo plástico dice que obedece a esta ecuación, va a ser igual área, al área que estamos considerando, al valor del área según la figura que estamos considerando, al área de la figura, por la distancia que hay desde el baricentro de esa figura, desde el centro de gravedad de esa figura, a la línea neutra o al eje neutro plástico. Bien, ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde cae el eje neutro plástico? Porque como ustedes vieron acá, digamos, ¿qué es el eje neutro? Para empezar, el eje neutro es este, como yo les mencionaba acá, es el eje o el punto donde las tensiones cambian de signo o donde las tensiones se hacen cero. Pueden decir donde las tensiones cambian de signo, o sea, cambian de ser compresión a tracción, o negativa a positiva, o también donde las tensiones se hacen cero. Ese es el eje neutro, básicamente. Entonces ahora nos preguntamos dónde cae ese eje neutro, ¿no? Bien, vamos a decir que en el caso de figuras simétricas, ese eje neutro va a caer a la mitad. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuándo yo tengo una figura simétrica?
Una figura simétrica, nosotros es muy fácil de identificar, ¿no? ¿Y cómo la identificamos? La identificamos de la siguiente manera, fíjense. Si yo parto a la mitad esta figura, o sea, la parto en dos, digamos. Si es simétrica, si es simétrica, lo que me quedó arriba es lo mismo que me quedó abajo. En este caso se cumple, ¿no? Porque si ustedes lo parten a la mitad, lo que van a tener arriba es lo mismo que van a tener abajo. Entonces, ahí yo me doy cuenta que esto es simétrico. Lo mismo ocurre con una figura, vamos a poner acá, lo mismo ocurre con una figura rectangular, ¿no? O cuadrada. Si esta figurita yo la parto a la mitad, lo que voy a tener arriba, voy a poner acá, lo que voy a tener arriba, lo que me va a quedar arriba va a ser lo mismo que me va a quedar abajo. Entonces, en ese caso, yo digo que tengo una figura geométrica, ¿no? Pero vamos a poner otro ejemplo de una figura no geométrica que la vamos a tener acá. Por ejemplo, una viga T, como ustedes ven acá. Esta no es simétrica. ¿Y cómo me doy cuenta que no es simétrica? Pues de la siguiente manera, ¿no? Si yo esto lo parto a la mitad, en dos, digamos, a la mitad, me doy cuenta que lo que me quedó arriba no es lo mismo que me quedó abajo. Entonces ahí yo digo que tengo una figura asimétrica o no simétrica. En ese caso, en ese caso, la línea neutra ya no pasa por el centro, por la mitad. Y aquí voy a tener que determinarla, pero en este caso de determinar dónde se encuentra el eje neutro plástico, lo vamos a ver cuando veamos este ejercicio, obviamente. Pero ahora veamos este caso, que ya vimos que en este caso sí es fácil, ¿no? Porque es una figura simétrica y en ese caso el eje neutro plástico ya cae en la mitad, digamos, al centro, ¿no? En la mitad de la altura. Entonces, determinemos, a ver. Como yo le decía, la fórmula que obedece al módulo plástico es esta, ¿no? El área de la figura por la distancia que hay desde el baricentro de esa figura hasta el eje neutro, que ya vimos que cae en el centro o en la mitad. Bien, entonces tengo que considerar todas las figuras que están tanto por encima del eje neutro y por debajo del eje neutro. Entonces comencemos. Ahora, como lo que está por encima es lo mismo que lo que está por debajo del eje neutro, entonces yo, para considerar ambos, lo único que voy a hacer es multiplicarlo por 2, ¿ya? Por eso es que aquí ustedes ven por 2, digamos, para no estar haciendo dos veces, digamos, la misma suma. Entonces, comencemos. Entonces, la figurita que tenemos que considerar es esta ala de aquí, cuyo espesor me dice que es 0,8. El dato lo tienen ustedes acá arriba, obviamente, el espesor del ala dice que es 0,8 o la altura de esa ala. La base es de 8, ¿no? Piensa la base de 8. Entonces, comencemos. Considerando esta figura, vamos a comenzar. 8 por 0,8 viene a ser el área, ¿no? El área de esa figura. Y identifico cuál es la distancia de su centro de la figura hasta la línea neutra, ¿no? Ya dijimos que la línea neutra o el eje neutro pasa por la mitad, entonces vamos a tener 13 acá y vamos a tener 13 acá. Bien, entonces desde el centro hasta la línea neutra, ¿qué distancia hay? Pues 13 menos la mitad de la altura de esa ala, 13 menos 0,4, y ustedes con su calculadora vayan viendo si los valores que yo saqué acá están correctos o no están correctos ya. Entonces 13 menos la mitad de 0,8, ¿cuánto me da? 12,6, ¿no? O sea, 13 menos 0,4, 12,6. Y es por eso que aquí yo lo multiplico por 12,6, ¿no? Más, ahora considero la parte del alma, esta de aquí básicamente, esta figura de aquí correspondiente a una parte del alma, y el área va a ser igual a 0,8, que es la base o el espesor de esa alma. Ya les dije, lo tenemos de dato acá. Y la altura, ¿no? ¿Cuánto es la altura de esa figura correspondiente al alma? Va a ser igual a 13. Le quito la altura del ala y ya me queda esa altura del alma, ¿no? Que va a ser 12,2, ¿no? 13 menos 0,8, 12,2.
identifico la distancia desde el centro de esa figura al eje neutro y va a ser los 6.1 que ven aquí, ¿no? Porque va a ser la mitad de 12.2, que es 6.1. Y lo encierro. Si alguien está comprobando, me avisa si hay algún error de cálculo aquí, ¿eh? Y como le decía, por 2, ¿por qué? Porque también tengo que considerar lo que está acá abajo. Pero para no sumar lo que está acá abajo, como yo sé que es lo mismo, lo multiplico por 2, ¿no? Me sale 280.352, ¿no? Entonces, sale ese valor. Si hay algún error, ustedes no duden en hacerlo saber ya. Bien, entonces fíjense que ya tengo el módulo plástico. Una vez que tengo el módulo plástico, reemplazamos en la fórmula, ya, en esta de acá. Entonces, vamos a tener coeficiente de mayoración, que ya lo saqué, 1.44, por el momento máximo que genera la carga, que ya vi de acuerdo al diagrama, en este de aquí, que se determina como Q por L cuadrado sobre 8. Eso va a ser igual a 0.9, que es el coeficiente de minoración, por F y Y, que viene a ser la tensión de fluencia, que ya le dije que el valor ya está estipulado, se determina a través del ensayo de carga que se la realiza a las probetas de este tipo de acero A36, 2530, y el módulo plástico, que es 280.35. Y de ahí lo que hago es despejar Q. O sea, esta Q es la carga que aguanta el elemento a flexión, ¿no? O sea, la carga máxima que va a aguantar este perfil dado con estas dimensiones y con estas longitudes a flexión. Bien, de esa manera, ¿no? Si es que alguien está haciendo los cálculos y hay algún error, me avisa, ¿ya? Vamos con el segundo control, que viene a ser el control por corte. Aquí lo mismo, ¿no? Fíjense, la ecuación básica que voy a usar es esta, que vean que toda es respecto a esta ecuación de aquí. Coeficiente de mayoración por la carga actuante, que en este caso va a ser el cortante máximo, obviamente estamos hablando de corte, por el coeficiente de minoración para corte, igual va a ser 0.9, por la resistencia que ofrece el material cortante, que básicamente se determina con esta fórmula, 0.6 a la tensión de fluencia por el área del alma. O sea, solamente se considera el área del alma, ya, esta de aquí. ¿Y eso por qué? Básicamente por el diagrama de corte, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. Vuelvo a repetir que esto lo han tenido que ver en Reci 1. Ahí el ingeniero del Monte le ha tenido que explicar bien esto. Si nosotros tenemos, digamos, ahí esta figura I que estamos observando acá, y vemos cómo se traza el diagrama de corte cortante aquí, así más o menos, digamos. Pues en madera igual lo han visto, seguro. Observamos que el diagrama de corte es así, ¿no? O sea, mientras la base sea más grande, el cortante es pequeño, ¿no? Mientras la base, ¿se acuerdan de la fórmula del cortante? Era esta, ¿no? Que ustedes veían en madera o en resistencia a materiales 1. El cortante, que lo denominamos como tau, es igual al cortante máximo por el momento estático dividido entre la base por la inercia, ¿no? Esta era la fórmula que se usa para determinar el valor del cortante, de la tensión cortante máxima, ¿no? que, que genera el esfuerzo cortante, obviamente. Entonces, si ustedes analizan esta fórmula, la tensión cortante va a estar directamente proporcional con la base, porque aquí la base está dividiendo. ¿Qué quiere decir? Que si la base es bien grande, el cortante es pequeño, pero si la base es pequeña, el valor de cortante va a ser grande, ¿no? ¿Por qué? Porque la base está dividiendo. Entonces, si yo observo más o menos el diagrama de corte como va aquí, iría así, ¿no? En los puntos iniciales de la figura, el cortante siempre es cero, ¿ya? Pero el cortante va aumentando a medida que se acerca a la línea neutra, y aquí donde la base disminuye, fíjense, el cortante aumenta considerablemente, ¿no? Aumenta de valor y por último va de esta manera, ¿no? Así,
Esperemos un ratito acá que entonces, así, ¿no? Aumenta cuando la base disminuye y va yéndose así de esa manera, digamos. La línea neutra, obviamente, acá pasa por el centro, ahí. Entonces el cortante va aumentando a medida que se va acercando a medida que se va acercando a la línea neutra y va disminuyendo a medida que sale. Y aquí donde la base vuelve a ser grande, el cortante disminuye, ¿no? Entonces más o menos ustedes se acuerdan de este diagrama. Entonces fíjense ustedes que donde la base es pequeña, que en este caso viene a ser aquí en el alma, el cortante es bien grande, es donde mayor influencia tiene, digamos, en esta base pequeñita, ¿no? Porque aquí la base, la dimensión de base es pequeña. Y es por eso que en la fórmula acá del cortante solamente se considera el área AW, que significa el área del alma, solamente esto, ¿no? Y es por eso que entra esa área. Continuamos entonces. Entonces determinemos AW, como yo les mencionaba a ustedes, es el área del alma, que va a ser igual a, y de acuerdo a las dimensiones, dice que la altura del alma, esta figura de aquí, es de 24,4 y el espesor es de 0,8. ¿No? Haciendo esa multiplicación, entonces aquí tenemos que nos sale este valor. El cortante máximo que genera la carga va a estar en función del diagrama de corte, ¿no? El diagrama de corte ya está predeterminado, va de esta manera, y el cortante máximo es el que se genera aquí en el centro, ¿no? Como ya les decía, ya ustedes van a tener fórmulas directas para esta clase de viga, para viga simplemente apoyada igual, y tienen tablas en el texto del ingeniero, tienen tablas. Y ahí sacan ustedes la fórmula directa, ¿no? Para no tener que hacer otra vez el diagrama, para no tener que hacer isostática, ¿no? Entonces, el cortante máximo va a ser este valor de aquí, ¿no? Para reemplazar aquí. FY es la tensión de fluencia. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula. Acá está. Todos los valores que ya hemos encontrado. Y ahí la incógnita va a ser Q, la carga, ¿no? Q2 ya. Este de aquí no le vamos a denominar Q3, Q2. O sea, la carga máxima que puede resistir el corte es esta, ¿no? Este valor de acá, despejando de la ecuación de 49,39. Bien, entonces ahora hay un tercer control, efectivamente, que es el control por deformación, ¿no? La deformación admisible también se tiene que controlar, ¿ya? Vamos a ver si acá en el texto hay eso. Hay la explicación de la deformación. Esa deformación admisible va a estar en función a qué tipo de estructura están realizando ustedes, ¿ya? No hay, ¿no? Pero acá, a ver, vamos a ver, para que vean ustedes según el tipo de estructura, dónde está, parece que no está la tabla, porque es una tabla donde ahí nos dice, en función o de acuerdo al tipo de estructura, este, qué valor de deformación admisible tenemos que colocar. Si no está, lo voy a explicar ahí también. Entonces, la ecuación va a ser esta, ¿ya? La deformación real, es decir, la deformación que impone la carga, tiene que ser siempre menor o igual a la deformación admisible. La deformación real obedece a este valor, ¿ya? 3 sobre 384 por Q por L a la cuarta sobre módulo de elasticidad por la inercia, ¿no? Eh, Esta deformación real va a depender del tipo de viga que tengamos, ¿no? En este caso, como tenemos una viga continua, es decir, tres apoyos, dos tramos, más o menos la deformación, si hacemos una figura a grandes rasgos, ahí, digamos, la deformación va a ser algo así, la deformada de esto, y la deformación máxima es obvio que se va a registrar en un punto del tramo, en cualquier punto, digamos, del tramo, ahí por decir. Y la fórmula para calcularla para este tipo de viga es esta de acá, ¿ya? Sí, 3 sobre 384 por la carga por la longitud a la cuarta sobre E por I, módulo de elasticidad por inercia, ¿no? Y esta deformación admisible, como yo les decía, va a depender del tipo de estructura que van a construir. Por ejemplo, para estructura de piso, que es lo que básicamente más se ve acá, para construir edificaciones, pisos, así, todo eso,
esa deformación admisible va a ser L sobre 360, ya está dada por norma. Pero para otro tipo de estructuras industriales, como por decir puente grúa, donde se permite menos deformación, este va a estar L sobre 1000, menos, va a haber menos tolerancia, pero no, L sobre 1000. No, o sea, dependiendo del tipo de estructura, se le impone esta deformación admisible. Hay una tablita que no muestra eso, digamos, ¿no? Estructura de piso, estructura de puente grúa, estructura para, no sé, puente de ferrocarriles, etcétera. Ahí está esa deformación admisible. Ahorita no la pillé ahí en el texto, pero debe estar seguramente si es que ustedes la buscan. Bien, entonces, dicho todo eso, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? O buscar los valores. Primero determinemos la inercia, ¿no? La inercia con respecto al centro de gravedad, baricentro, ¿no? Como es una estructura simétrica, ya yo sé que el centro de gravedad también pasa por la mitad, ¿no? Entonces, ustedes saben que la fórmula para determinar la inercia para una sección rectangular es igual a ¿qué? Base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12. Pero como esta no es una estructura netamente rectangular, sino es una estructura en I, entonces yo aquí lo que puedo hacer es tomar todo como si fuera rectangular y restarle las partes que no, o que son huecas, ¿no? En este caso son estas dos partes de acá. Le voy a restar eso y de esa manera ya tengo la inercia, ¿no? Entonces hagamos eso. Tomamos como si todo fuera rectangular, base por altura del cubo sobre 12, es decir, la base que es 8 por la altura que es 26 al cubo sobre 12, y a eso le voy a restar esta parte hueca, ¿no? Base que viene a ser, voy a tomar el total de los dos huecos, 3.6, porque a 8 le tengo que quitar la base del alma, ¿no? Que es 0.8. Entonces en ambos lados me va a quedar 3.6, o si no 7.2, ¿no? Que nosotros podemos hacer una carga. Base y la altura de esos huecos va a ser igual a la altura total, que es 26. A eso le quito 0.8 de la altura del ala que está aquí y 0.8 de acá, ¿no? Me queda 24.4. Esa es la altura. Eso tengo que restarle, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12. Y me sale esto, ¿no? Ya tengo ahí el valor de la inercia. Y una vez obtenido, lo único que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula que tenemos acá, lo reemplazan, la longitud esta viene a ser la longitud de un tramo del elemento, que es 6 metros o 600 centímetros, y aquí en el denominador tenemos este E, que es el módulo elástico, módulo de elasticidad del acero, significa este E de acá, que ya vimos que es 2.1 por 10 a la 6 por la inercia, ¿no? La inercia que es esta, ¿no? Básicamente, que ya la determinamos acá. Eso igual a la deformación admisible, que es L sobre 360, ¿no? O sea, 600, L es 6 metros, ¿no? 600 centímetros. Acá estamos llegando a centímetros ya, sobre 360, ¿no? Y de ahí la única incógnita que van a tener ustedes Q y despejan Q, ¿no? Despejan Q. Y Q le va a salir, en este caso si es la Q3, 10.374 kilos por centímetro. Una vez obtenido o hecho esos tres controles, lo que tienen que hacer ahora es determinar cuál es la carga admisible o la carga máxima que va a aguantar esa estructura. En este caso, la carga admisible siempre es la menor, ¿ya? De los tres valores, la carga máxima o admisible siempre es la menor. Más de esa carga yo no le puedo imponer a la estructura, ¿ya? Entonces, si a nosotros nos dieran un diseño real porque eso se da en la vida real, ¿no? Ustedes, digamos, le dan una viga, más que todo en aquellas estructuras que ya están construidas, ¿no? En aquellas estructuras que ya están construidas, ustedes le pueden decir a alguien que quiera introducir más carga ahí, le pueden decir, quiero que me determinen cuánto de carga puede aguantar esa viga, o le piden a usted, ¿no? Que le determinen para ver si es que puede añadir esa carga a esos muebles, o tal vez en algún
alguna edificación de 2 pisos que quiera montar un gimnasio, digamos, puede ser también, y les piden, digamos, determiname cuánto aguanta para ver si le puedo convertir esto a un gimnasio. Entonces ahí hay que hacer estos cálculos y verificar o poner cuál es la carga admisible o la carga máxima que puede soportar esa viga, ¿no? Entonces en este caso siempre va a ser la menor, ¿ya? Es que si, fíjense, si yo, por decir algo, ¿no? Si yo adopto esta o esta de acá, al momento que yo le aplique o que llegue a esta carga o esta de acá, el valor por flexión me dice que no puedo sobrepasar esto. Entonces, si yo sobrepaso esto, la viga va a fallar por flexión. Este punto va a fallar o se va a romper por flexión. Es por eso que no puede sobrepasar a esto. Por eso es que entre las tres siempre tienen que adoptar la menor. ¿Ya? Entonces, como no me han dicho nada, los cálculos quiere decir que están correctos, ¿no? Bien, Sí, están correctos. ya, perfecto. Acá tenemos otro ejemplo de elemento sometido a compresión, pero eso tal vez lo veamos la otra clase ya. Ahora quiero que nos aboquemos a los elementos a flexión. Vamos a ver el otro caso entonces. El caso de una sección no simétrica, como yo les decía a ustedes. El caso de una sección T, por ejemplo, que es una sección no simétrica. ¿Cómo nos damos cuenta que es una sección no simétrica? Como yo les expliqué, ¿no? Si yo lo divido en dos, si yo agarro y divido en dos a esta estructura, veo que lo que queda arriba no es igual a lo que queda abajo, ¿no? O sea, van a tener valores distintos, no es lo mismo, no me queda la misma porción arriba que me queda abajo. Entonces, en ese caso, yo ahí compruebo que es una sección no simétrica. El desarrollo va a ser el mismo que ya vimos, control por flexión, de corte y deformación. Lo que va a variar es aquí, en la determinación de la altura del eje neutro. Como es una sección no simétrica, en este caso el eje neutro plástico no va a caer a la mitad. Entonces, eso es lo que tengo que determinar, ¿no? Y vamos a ver cómo se determina. Control por flexión, la misma fórmula, fíjense. Coeficiente de mayoración, como ya vimos. Módulo plástico, y esa va a ser la gran incógnita, ¿no? El gran inconveniente a determinar. Bien, entonces, ¿cómo se va a determinar el módulo plástico? Lo primero que tengo que hacer es determinar la altura del eje neutroplástico. Y para determinar la altura del eje neutroplástico, tengo que utilizar el diagrama de tensión. Como estamos hablando que estamos trabajando con una sección totalmente plastificada, el diagrama de tensión es así básicamente rectangular, ¿no? ¿Qué son las tensiones? Las tensiones son cargas que están actuando en toda el área de la figura, ¿ya? Es decir, si nosotros vemos, y lo voy a dibujar más o menos, ahí, ¿no? O sea, son carguitas, si es que este diagrama de aquí lo vemos actuando, digamos, en una vista, así para que veamos cómo es que actúa, son tensiones que están actuando en toda esa área, ¿no? Por ejemplo, aquí. Déjame decir ahí, digamos, para que tengamos una idea de qué estoy hablando. Ahí, ¿no? O sea, son carguitas, carga, esa extensión, ¿no? Carga actuando en toda esa área. Aquí lo estamos viendo en 2D y aquí más o menos en 3D, ¿no? Esas cargas son de compresión. ¿Y cómo sé que son de compresión? Ustedes se deben de acordar, pues, ¿no? Cuando el momento es positivo, cuando el momento es positivo, arriba son las compresiones de la línea neutra y abajo son las tracciones. Cuando el momento es negativo, cuando el momento es negativo, es al revés, pues, ¿no? Arriba son las tracciones. Tracción, ustedes saben que es un efecto de estiramiento, ¿no? O sea, de alargamiento. Y compresión es un efecto de acortamiento o de traer hacia adentro algo, ¿no? Eso es compresión. Entonces, en este caso, como es una viga simplemente apoyada a la que estamos haciendo, el momento obviamente va a ser positivo, ¿no? Entonces, arriba ya yo sé que son las negativas o las de compresión y abajo son las de tracción. Entonces, las carguitas de abajo, ¿cómo se verían? Las carguitas de abajo, algo así más o menos, ¿no? Para que pongamos un contexto y le entendamos. Ahí, ¿no? Son cargas actuando en toda el área, ¿ya? Acá obviamente yo estoy poniendo solamente en algunos puntos, pero esas actúan en toda el área.
¿no? Estas son de tracción, las que están abajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la tensión, esta tensión tanto de compresión como de tracción. La máxima tensión equivale a FY, ¿ya? O sea, la tensión de fluencia. Ese es su máximo valor que ya conocemos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer para determinar el eje neutro es básicamente una igualdad. Es decir, tiene que existir, siempre tiene que existir el equilibrio interno. ¿Qué quiere decir eso? Que la resultante de las tensiones de compresión tienen que ser igual a la resultante de la tensión de tracción. Es decir, T se tiene que igualar con C. La resultante de tracción tiene que igualarse a la resultante de compresión. Siempre, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo determino esa resultante? Yo quiero una fuerza, digamos, que represente a todo este diagrama de tensión. Entonces, eso lo represento a través de algo que se conoce como resultante. Y esa resultante se la determina como el producto de la tensión de fluencia por el área, ¿no? Esto es lo mismo que ustedes conocen, ¿no? Presión, ¿a qué es igual? Presión es igual a Fuerza fuerza sobre área. sobre área, ¿no? Exactamente, fuerza sobre área, para que la entendamos de dónde sale esta fórmula, ¿no? Entonces, si yo quiero fuerza, pues la despejo, ¿no? Digo que fuerza es igual a presión por área, ¿no? Es lo mismo aquí, digamos. Si yo quiero resultante o fuerza y tengo una presión, porque estas básicamente son presiones, ¿no? Tensión, estas tensiones son como presiones. Si yo quiero fuerza, tengo que multiplicar el valor de la tensión, que en este caso es FI, la tensión de fluencia, la máxima tensión, por el área donde actúa. En este caso vienen a ser, para la decompresión es toda esta área de acá y para la extracción toda esta área de acá, ¿no? Bien, de ahí sale ya. Entonces lo que tengo que hacer es igualar ambas. Para que exista el equilibrio interno que tiene que existir, esas tienen que ser iguales. O sea, la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a cero, ¿ya? Y eso es lo que hacemos, ¿ya? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar las alturas, ¿ya? A la distancia que hay del borde superior hasta el eje neutro lo voy a denominar como h, ¿ya? Obviamente la distancia que hay desde el eje neutro hasta el borde inferior va a ser igual a la altura total menos esa y de ahí, ¿no? Que yo denominé. Esas son distancias arbitrarias que yo me estoy poniendo para poder identificar finalmente esa altura, ¿no? Entonces, la altura de esta figurita correspondiente a alma me va a quedar igual a y menos este valor de aquí, ¿no? O sea, y menos 1, ¿no? De todos modos, si hay algo que no le entienden, no duden en preguntar ya. Bien, entonces aplico mi ecuación. Entonces aquí ya yo vi que la resultante de compresión va a ser igual a FY, la tensión de fluencia, por el área donde actúa, ¿no? Que yo la voy a denominar como A1, ¿ya? Área 1, ¿ya? Que va a ser correspondiente a esta figura más esta figura, ¿no? Esta figurita correspondiente al alma de aquí. Bien, entonces A1 va a ser igual a el área de esta figura, ¿cuánto va a ser? 14 por 1, ¿no? Más el área de esta figurita de aquí, ¿cuánto va a ser? 1, que es la base, porque no se olviden que la base del alma es 1 por su altura, ¿no? Su altura, que va a ser igual a y menos 1. Todo esto le quité esto. Ese es A1, ¿ya? Y A2, que va a ser igual al área donde actúa la resultante de las tensiones de tracción, va a ser igual a 1, que es el espesor del alma, por la altura, ¿no? Que es 32 menos y. Bien, entonces, una vez calculado eso, lo que voy a hacer es reemplazar aquí ya. Habíamos dicho que T es igual a Fy, la tensión de fluencia, por el A2, ¿no? Por esta área de aquí. A2 ya la tengo acá, fíjense. Entonces la reemplazamos. Me sale, ¿no? Eso va a ser igual a la compresión, a la fuerza de compresión, que equivale a esta fórmula de acá. Fy por el A1, que ya el A1 lo identifiqué aquí, fíjense. Entonces lo reemplazo, ¿no? Una vez reemplazado, aquí lo que puedo decir yo
es que estas FY son iguales, ¿no? Entonces la simplifico. O sea, la tensión de fluencia para ambos diagramas de tracción y compresión son iguales. Y me va a quedar solamente esta ecuación de aquí, ¿no? Y de esta ecuación de aquí lo que tienen que hacer ustedes ahora es despejar Che, ¿no? Porque le va a quedar una sola incógnita, que en este caso es Che. ¿Y quién es Y? Y es la altura, ¿no? De la línea neutra desde el borde superior hasta el eje neutro plástico. Esa es Y. Aquí está, ¿no? Definida. Y. Muy bien, entonces ahora, una vez determinada Y, lo que ya puedo hacer es determinar el módulo plástico, ¿no? Como ustedes vieron en el ejercicio anterior, ¿a qué era igual el módulo plástico? El módulo plástico era igual al área de la figura que estoy considerando por la distancia desde el centro de gravedad de esa figura hasta el eje neutro plástico, ¿no? El eje neutro plástico ya lo tengo identificado, su valor acá está identificado, ¿no? Entonces ya puedo determinar también la distancia desde el baricentro o centro de gravedad de la figurita hasta el eje neutro plástico. ¿Cuáles son las figuras que tengo que considerar? Esta que está por encima y esta que está por debajo, ¿no? Aquí se multiplica por 2 o no se multiplica por 2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan que anterior multiplicábamos por 2? ¿Se multiplica o no se multiplica? ¿No? Así como hicimos acá, digamos. Acá, ¿qué hicimos? Lo multiplicamos por 2, ¿no? Para no tener que considerar lo que está abajo. ¿Ahí lo multiplico o no lo multiplico? No, ¿Por qué? ¿Cuál es porque no es la? simétrica. Porque no es simétrica, correcto, ¿no? Fíjense, ya lo que tengo arriba ya no va a ser lo mismo que tengo abajo. Entonces ya no puedo agarrar yo acá y multiplicar por 2. Cuidado que se confundan en eso, ¿no? Porque en los exámenes algunos no tienen ese criterio y lo multiplican por 2. Solamente toman en cuenta lo que está arriba y lo multiplican por 2. No es así, ya. Aquí hay que tomar ya por separado. Comencemos con esta figura y para esta figura del ala va a ser esto de aquí, ¿no? El área, que es 14 por 1, por la distancia de su baricentro, centro de gravedad, hasta el eje neutro plástico, que es 9. Ya todo esto es identificar distancia. Vamos con la figura correspondiente al alma, que va a ser esto, por la distancia desde el centro hasta el eje neutro plástico, que va a ser esto. Y por último, el área que está en tracción, que está acá abajo. El área por la distancia que hay desde el baricentro hasta el eje neutro plástico, que es 11,25. Si hubiera algún valor que no está correcto, ustedes avisan. Y según el cálculo sale esto, ¿no? Ahora, aquí hay un error. ¿Cuál sería el error? A ver, en este resultado de aquí. A ver, ¿quién lo identifica? ¿Cuál es el error? Puede ser el La unidad de resultado. Z es los centímetros cúbicos. Ajá, correcto, ¿no? Fíjense, cuidado aquí, ¿no? Aquí no es centímetro cuadrado, ¿no? Porque es área por distancia, ¿no? El área sabemos que siempre es centímetro cuadrado y la distancia es centímetro. Entonces, ¿eso qué me da? Centímetros cúbicos, ¿no? Esto es centímetro cúbico, ¿ya? Van a tener cuidado ahí. Hago una Centímetro, consulta. ya. ¿Cómo yo sé que el 9,5 lo tengo que poner en la parte superior? El Y. Eso uno se lo da, pues, ¿no? Yo en este caso elegí de la parte superior. Yo también pude haber elegido de la parte inferior. Eso ya depende de vos, donde te sea más cómodo. Y puedes llamarle cualquier letra. Yo en este caso le llamé Y, digamos. Yo puedo llamarle X, Z, cualquiera. La cosa es que vos tenés que decir que esa distancia es hasta el eje neutro plástico que querés identificar, digamos. O puedes tomar desde arriba o puedes tomar desde abajo. Eso ya depende de cómo lo veas más conveniente vos, digamos. Y en este caso, para mí es más fácil tomarlo desde arriba hasta el eje neutro plástico. Pero puede ser que a otro le parezca más fácil tomarlo desde abajo hasta el eje neutro plástico. ¿Ya? Eso ya depende de vos. ¿Entendido, no? Sí, gracias. Bien, entonces, porque una vez determinas eso, ya puedes determinar este valor que es el que me interesa. Bien, no se olviden que aquí es centímetro cúbico, ¿no? Listo. Entonces, ahora lo único que resta es reemplazar en la fórmula, ¿no? Reemplazar aquí en la fórmula que tenemos acá.
Ahora, fíjense que esta es una viga simplemente apoyada, ¿no? ¿Cómo va el diagrama de momento para una viga simplemente apoyada? Obviamente es fácil, ¿no? Va así, un momento positivo, ¿no? Donde el momento máximo te va aquí al medio, al centro. ¿Cuánto vale? Q por L cuadrado sobre 8. Ese momento máximo de ahí para una viga simplemente apoyada, digamos. Q por L cuadrado sobre 8. Y es por eso que sale esto, ¿no? Q por L, que es 650 al cuadrado sobre 8, ¿no? Eso igual a 0.9 por FY, que es la tensión de fluencia, 2530, por la tensión de fluencia, que es 415.25, ¿no? Me sale esto. Control por corte, lo mismo, ¿no? Aquí no hay misterio tampoco, porque es lo mismo que ya hicimos en el primer ejercicio, la misma fórmula, y lo que hay que tomar es el área del alba, ¿no? En este caso va a ser el área de toda esta alba, que es donde el corte va a ser más desfavorable. Entonces el área del alma es esto de aquí ya lo tengo calculado, 32. ¿Será que estará correcto esto? Sí está correcto, ¿no? El resultado es lo que no está correcto, ¿no? Esto de aquí está, digamos, porque es 31. A 32, que es la altura total, le quito yo 1 y me queda 31, ¿no? Pero el resultado no está correcto. ¿Cuánto es el resultado? 31. 31. Ahí van a reemplazar ya. Van a reemplazar. Y aquí obviamente se reemplazaría con 31. Y el valor seguramente que va a disminuir un poco. Solamente que va a ser 95, 90. ¿Cuánto será? 94, por ahí. 90,5. 90, ¿no? Ahí van a tener cuidado. De todos modos, si ustedes observan, el corte generalmente o casi siempre es el menos desfavorable. Es decir, estas vigas generalmente tienen una alta resistencia a corte, a cortante. Bien, ahora vamos con el control por deformación. Y para el control por deformación es lo mismo, ¿no? La misma ecuación. Ahora, acá hay un hecho muy interesante. Acá hay un hecho muy interesante, porque cuando se controla la deformación se la controla en el rango elástico. O sea, cuando nosotros hacemos el diseño por flexión y corte, hacemos en el rango plástico, es decir, con la sección totalmente plastificada. Pero las ecuaciones para deformación se utilizan en el rango elástico. ¿Qué quiere decir eso? A ver, volvamos nuevamente al diagrama, en el que teníamos el diagrama acá, ¿no? Y aquí están los diagramitas que ustedes también pueden analizar y observar, ¿no? Para que se den cuenta mejor de eso. Bien, entonces, ¿dónde estaba el diagramita que analizamos nosotros? Está aquí, ¿no? Fíjense, cuando, cuando la, cuando el material está en un rango elástico, la línea neutra pasa por el centro de gravedad de la sección. Ustedes saben que toda figura va a tener un centro de gravedad, que es donde se acumula la masa y todo eso. Cuando el material está trabajando de manera elástica, la línea neutra, que es la línea donde las tensiones cambian de signo, o donde las tensiones se hacen cero, pasa por el centro de gravedad. Sin embargo, cuando el material está trabajando en un campo plástico, totalmente plastificado o en su resistencia última, la línea neutra ya no pasa por el centro de gravedad, ya no pasa por el centro de gravedad. Pero eso solamente sucede en aquellos materiales, ¿no? O en aquellas secciones que son asimétricas, es decir, no simétricas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a identificarlo acá. En esta sección que vimos en el primer ejercicio, era una sección simétrica, ¿no es cierto? Donde determinamos que el eje neutroplástico pasaba por el centro. Entonces, al momento de determinar la inercia, también determinamos la inercia con respecto al centro de gravedad, que también pasa por el centro. Es decir, eso sucede solamente en secciones simétricas. Sin embargo, en secciones asimétricas, como es el caso de una viga T, el eje neutroplástico ya no va a pasar por el centro de gravedad de la sección. Es decir, en secciones asimétricas, el eje neutroplástico ya se aplica en otro punto del centro de gravedad, que se desfasa.
se separan, por así decir. Entonces, para controlar la deformación, como ya sabemos que esta fórmula hace trabajar material en el rango elástico para el caso de deformaciones, lo que tenemos que hacer es identificar pues, el centro de gravedad, que no es lo mismo, no es no es el centro de gravedad ya. El eje neuroplástico ya no pasa por el centro de gravedad, en este caso de secciones asimétricas. Entonces, lo que hay que hacer a continuación para controlar la deformación es ubicar el centro de gravedad. Y eso es lo que vamos a hacer ya. Y para ubicar el centro de gravedad, ustedes ya conocen esta fórmula, ¿no? Que seguramente que también la han visto en Recibo. Para ubicar el centro de gravedad de cualquier figura va a ser igual a la sumatoria del producto del área de la figura por la distancia del centro de gravedad de esa figura hasta el punto donde yo quiero identificar hasta cualquier eje, que sea el eje inferior o superior. En este caso nosotros tomamos como referencia el eje inferior sobre la sumatoria de las áreas de todas las figuras, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Más o menos para que recuerden esto. Lo que voy a hacer es tomar como referencia el eje inferior, ¿ya? ¿Se acuerdan que vamos a identificarlo? ¿Se acuerdan por residuos que más o menos eran dos ejes, ¿no? Un eje X y un eje Y, ¿no? Y X, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que lo primero para identificar el centro de gravedad hay que identificar el Y, ¿no? El Y de cada figura, que es la distancia desde el centro de la figura hasta el eje inferior. Yo estoy tomando como referencia el eje inferior, ya. Cualquiera puede tomar el eje superior igual al problema. Entonces identificamos para esta figura del ala, desde su baricentro al eje inferior, me sale a mí que hay una distancia de 31.5, que sería su Y, digamos. Y de esta figura correspondiente al ala, me sale que desde el centro hasta el nivel inferior hay una distancia de 15.5. Y eso, una vez identifico eso, lo que yo quiero es obtener la ubicación del centro de gravedad, que no sé aún por dónde pasa, ¿no? Entonces yo le pongo como YG, este de aquí, ¿no? La ubicación del baricentro. Eso es lo que tengo que calcular. Entonces, aplicando esta fórmula, lo que hacemos es multiplicar el área. Comencemos con la figura del ala. El área, que es 14 por 1, por ese brazo de palanca, ese 31.5 de su centro al eje inferior. A eso le sumo la figura correspondiente al alma, ¿no? Que sería 31, que es la altura, por la base, que es 1, eso me da el área, por la distancia del baricentro hasta el eje inferior, que en este caso a mí sale que es 15.5, ¿no? La mitad de 31. Todo eso dividido entre las áreas, la sumatoria de las áreas de las figuras consideradas, ¿no? Que va a ser la figura correspondiente al ala, que es 14 por 1, más la figura correspondiente al alma, ¿no? 31 por 1. Esto es lo que hemos visto en isotáctica 1, pero haciendo un breve repaso de lo que se trata. Bien, entonces hagamos este cálculo y a mí me sale este valor, 20.478. Una vez identificado el centro de gravedad, lo que ahora tengo que hacer es calcularle la inercia con respecto a ese centro de gravedad, ¿no? Y para calcular esa inercia hay que aplicar el teorema de Steiner, ¿no? El teorema de los ejes paralelos, que obedece a esta fórmula, ¿no? Ustedes se acordarán seguramente. ¿Se acuerdan que ustedes en Recibo, uno, para hacerle un poco de recuerdo, hacían una tabla, ¿no? ¿Recuerdan cuando daban el segundo examen seguramente, vigas compuestas y todo eso? Hacían una tabla, me acuerdo bien de esta tabla, donde, ¿qué ponían? Pues ponían la figura, la base, la altura, el área, el brazo de palanca Y, que es este de acá, el producto de ambos, AI por Y, por Y, y luego, qué más tenían? La inercia de cada figurita, que venía a ser este de acá, digamos, y qué más tenían, ¿se acuerdan? El Y, ¿no? Nosotros, no me acuerdo cómo, DEI le llamaban, ¿no? DEI. Los que han pasado recién uno como no antes se deben de acordar de esta tabla. El DEI es este, ¿ya? El DEI viene a ser este, para que más o menos
Hagamos recuerdo. El DI viene a ser el DI, ¿no? Y por último, Ahí, lo que no ok. me acuerdo, lo que no me acuerdo es si lo elevaban al cuadrado. Por último, ¿qué Ahí iba sí, acá? cuadrado. La inercia, ¿no? La inercia total iba acá, digamos. ¿Se acuerdan? Y rellenaban esta tabla y después hacían la sumatoria total aquí y ya obtenían la inercia. Esta tabla sale de esta fórmula prácticamente, la fórmula de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Para que recuerden más o menos lo que llevaron ustedes en resistencia 1. Bien, entonces esto hay que aplicarlo para cada figurita, ¿ya? Comencemos entonces con la figura correspondiente al ala. La figura correspondiente al ala y su inercia con respecto a su centro de gravedad de esa figura va a ser igual a base por altura al cubo sobre 12, ¿no? La base es 14 y la altura es 1, ¿no? Al cubo sobre 12. Más el área que va a ser base por altura. Todo eso multiplicado por, fíjense que esto es lo que se conoce como el transporte, ¿no? O sea, transportar la inercia del centro de gravedad de esa figura al centro de gravedad total, digamos, de toda la configuración de la sección, ¿no? Esto de aquí es el transporte. Y ese transporte es el producto entre el área de la figura, que es 14 por 1, por el brazo de palanca, ¿no? Es decir, el brazo que hay entre ese baricentro hasta la línea neutra, que ya está identificada, que vale esto, ¿no? Fíjense que ese valor lo tomamos desde abajo hasta donde está el centro de gravedad. Entonces, esa distancia que se denomina como DI es esto de aquí, ¿no? Que si lo vemos acá, básicamente, acá con verde lo vamos a poner, básicamente eso, ¿no? Esa distancia de ahí, ese es el DI, ¿no? Que se puede calcular como la distancia que obtuvimos primero hasta el nivel inferior y se le quita ese YG que ya se calcula acá, ¿no? Es esa, ¿verdad? Básicamente esta de aquí. Ese es el DI, digamos, de esa figura. El brazo de palanca, que se le conoce igual, ¿no? Esto de aquí. Y se saca el valor, eso se lo eleva al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Y se saca el valor de la inercia de esta figura transportada al centro de gravedad. Vamos con la siguiente figura, que es esta. Lo mismo, ¿no? Para esa. La inercia de la figura sola más su transporte, ¿no? El producto del área por el brazo de palanca desde su centro hasta el centro de gravedad total, que se la calcula igual restando, ¿no? Restando de ahí de acá, le resto a la altura que obtuve primero y ya obtengo ese bracito, ¿no? Ese bracito de ahí, obviamente. Bien, entonces ahí calculan eso y tienen las inercias que generan ambas figuras con respecto al baricentro o centro de gravedad, ¿cierto? Entonces ahora lo único que hacemos para determinar la inercia total de ambas con respecto al centro de gravedad total es sumarla, ¿no? La sumamos y nos da este valor de aquí. Fíjense, tenemos. Y ya podemos reemplazar. Reemplazamos en la fórmula la deformación admisible, L sobre 360 igual, y ya tenemos la ecuación y la reemplazamos. L es la longitud, que en este caso vale 650, ¿no? E es el módulo elástico, que vale 2.1 por 10 a la 6, y lo reemplazan. Reemplazan y ahí van a tener la incógnita de Q, ¿no? Una vez reemplazado ahí, lo que van a hacer es despejar Q. Despejamos la carga. Y la carga, la Q3, me sale este valor, 5.56. Como ya les mencionaba en el primer ejercicio, de los tres valores ustedes tienen que utilizar el menor o adoptar el menor. Aquí por flexión me salió este valor, 12.44. Por corte me salió 90, porque este valor está mal, 90, ¿no? Y por deformación me salió este valor. Entonces, de los tres yo tengo que adoptar el menor, que viene a ser 5.56. Bien, hecho este ejercicio, aquí vamos a quedar
voy a llamar la asistencia. La otra clase ya vamos a entrar en aplicaciones de viga, en estructura ya así un poco más compleja, y además vamos a ver elementos sometidos a compresión, ya las columnas. Vamos a ver el fenómeno de pandeo y todo eso. Bien, entonces, a ver. Ingeniero, ¿va a pasar ese PDF, el ejercicio? Claro, si es que no le han grabado la clase, se lo pasan nomás al grupo, ¿ya? Al grupo, fíjense ustedes que en la plataforma ya el ingeniero les ha subido un documento donde tienen que ir desarrollando los prácticos en la plataforma de la universidad ya. Ahí ya les ha subido y más o menos él ha estimado una fecha donde va a acabar el semestre y les ha puesto el tope de presentación hasta esa fecha. Si hay ampliación y todo eso le va a ampliar, pero ya tienen que ir desarrollando ese práctico ya, porque son varios ejercicios. Bien, entonces, a ver, metálica, grupo bueno. Comencemos. Aldiaga, Delgado, Daniel. No está Aldiaga. Álvarez, Vega, María. No está Álvarez.